Bienvenidos. Lo que voy a analizar hoy es un momento histórico que revela con claridad extraordinaria las dinámicas de poder, solidaridad y resistencia que definen las relaciones en el hemisferio occidental. El 12 de febrero de 2026, dos barcos de la Armada Mexicana, el Papaloapan y el Libertador, entraron en la bahía de La Habana cargados con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria. Mientras los barcos pasaban junto al castillo del Morro y entraban en las aguas tranquilas del puerto, cubanos de todas las edades se reunieron en el malecón para observar, tomar fotos y expresar su gratitud. Ediberto Rodríguez, un trabajador estatal de 65 años, describió lo que presenció como un gesto inolvidable. México no nos ha abandonado, dijo. Incluso con la presión de una superpotencia global, no tuvieron miedo. Déjenme explicarles el contexto de este momento, porque sin entender lo que ha ocurrido en las últimas semanas, no pueden comprender la profundidad de lo que significa esta llegada. En enero de este año, Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional con respecto a Cuba y amenazando con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla. El objetivo era estrangular económicamente a Cuba, cortando su acceso al combustible que necesita para funcionar como sociedad. Esto vino inmediatamente después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que había sido durante décadas el principal proveedor de petróleo subsidiado a Cuba. Con Venezuela bajo control estadounidense y sus exportaciones petroleras detenidas, Cuba perdió su fuente principal de energía. México, que en 2025 se había convertido en el principal proveedor alternativo de petróleo a Cuba, representando aproximadamente el 44% de las importaciones de la isla, enfrentó una decisión imposible: continuar enviando petróleo y arriesgar aranceles devastadores sobre todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, o abandonar a Cuba y aceptar la subordinación a las demandas de Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum eligió un camino intermedio que revela tanto las limitaciones como las posibilidades de la resistencia a la hegemonía estadounidense. México pausó los envíos de petróleo, cediendo ante la presión arancelaria que habría destruido su economía, pero no abandonó a Cuba. En lugar de combustible, envió ayuda humanitaria: comida, leche, productos de higiene, los elementos básicos que un pueblo necesita para sobrevivir. No es lo que Cuba más necesita, que es petróleo para mantener funcionando sus hospitales, su transporte, su producción de alimentos, pero es algo. Es un gesto de solidaridad que dice al mundo que hay límites a lo que Estados Unidos puede obligar a otros países a hacer. Los barcos que llegaron el jueves llevaban 536 toneladas de alimentos en el primero y 277 toneladas de leche en polvo en el segundo. Arroz, frijoles, sardinas, productos cárnicos, galletas, atún enlatado, aceite vegetal, artículos de higiene personal. Sheinbaum anunció que cuando los barcos regresen enviará más ayuda de diferentes tipos. 1.500 toneladas adicionales de frijoles y leche en polvo están programadas para un segundo envío. Es una operación de ayuda significativa, aunque no resuelve la crisis fundamental que enfrenta Cuba. Y esa crisis es severa. Déjenme describir las condiciones actuales en la isla para que entiendan lo que significa vivir bajo el bloqueo que Trump ha intensificado. Cuba ha implementado medidas de racionamiento cada vez más estrictas. Los apagones son constantes y prolongados. El presidente Miguel Díaz-Canel lo ha llamado un bloqueo energético que afecta el transporte, los hospitales, las escuelas, el turismo y la producción de alimentos. Las autoridades de aviación cubanas advirtieron a las aerolíneas que no hay suficiente combustible para que los aviones reposten en la isla.
Air Canada suspendió sus vuelos a Cuba. Otras aerolíneas anunciaron retrasos y escalas en República Dominicana antes de continuar a La Habana. Los bancos han reducido sus horarios. Los eventos culturales han sido suspendidos. Las empresas distribuidoras de combustible han anunciado que las ventas solo se realizarán en dólares y limitadas a 20 litros por usuario. El turismo, que era una de las pocas fuentes de divisas para la economía cubana, está colapsando porque los turistas no pueden volar fácilmente a una isla sin combustible de aviación. Los funcionarios cubanos estiman que las sanciones estadounidenses, que se intensificaron bajo el segundo mandato de Trump, costaron al país más de 7.500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Ahora quiero que reflexionen sobre lo que esto significa en términos humanos, porque las estadísticas pueden oscurecer el sufrimiento real. 11 millones de personas viven en Cuba, tienen familias, trabajos, esperanzas, sueños. Los niños necesitan ir a escuelas que funcionan. Los enfermos necesitan hospitales con electricidad para equipos médicos. Los ancianos necesitan refrigeradores que mantengan sus medicamentos y alimentos frescos. Los trabajadores necesitan transporte para llegar a sus empleos. Nada de esto funciona sin energía. Cuando Estados Unidos corta el suministro de petróleo a Cuba, no está afectando a un gobierno abstracto, está causando sufrimiento directo a millones de seres humanos que no tienen ningún poder sobre las decisiones de su gobierno ni sobre las políticas estadounidenses. Es castigo colectivo, una forma de guerra económica que viola los principios más básicos del derecho internacional humanitario y se hace abiertamente, sin vergüenza, presentado como política de seguridad nacional, cuando en realidad es crueldad calculada para forzar un cambio de régimen. La llegada de los barcos mexicanos a La Habana representa un desafío a esta crueldad, no un desafío total, porque México no envió petróleo, pero sí un desafío simbólico y práctico que dice que Cuba no está completamente sola, que hay países dispuestos a ayudar, aunque no puedan dar todo lo que se necesita. Johandri Espinosa, un ingeniero de 34 años, observó la llegada de los barcos con su hija y tomó fotos. Para él y para muchos cubanos fue un momento de esperanza en medio de la desesperación. Javier González, un cubano que estaba sentado en el malecón viendo llegar los barcos, expresó los sentimientos complejos de su pueblo. A veces piensas que las cosas van a mejorar, pero no es así, dijo. No podemos quedarnos como estamos porque es muy difícil. Tendremos que esperar y ver. Es la voz de alguien que ha aprendido a no tener demasiadas esperanzas, pero que todavía encuentra significado en gestos de solidaridad, aunque no resuelvan sus problemas fundamentales. Ahora quiero analizar lo que este evento revela sobre la posición de México en el orden internacional actual, porque la decisión de Sheinbaum de enviar ayuda humanitaria mientras pausa los envíos de petróleo es un ejemplo fascinante de navegación política bajo presión imperial. México está atrapado entre su tradición histórica de solidaridad con Cuba y su dependencia económica de Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van a su vecino del norte. Millones de empleos mexicanos dependen del comercio bilateral. El acuerdo de libre comercio entre los dos países es la columna vertebral de la economía mexicana. Trump ha demostrado que está dispuesto a usar aranceles como arma de coerción. México simplemente no puede permitirse una guerra comercial con Estados Unidos, pero México también tiene una identidad nacional que incluye la defensa de la soberanía y la no intervención. La doctrina Estrada, que ha guiado la política exterior mexicana durante casi un siglo,
establece que México no juzga ni interviene en los asuntos internos de otros países. Abandonar completamente a Cuba bajo presión estadounidense sería visto por muchos mexicanos como una humillación nacional, una traición a principios que definen lo que significa ser mexicano en el mundo. Sheinbaum encontró una solución que satisface parcialmente ambas presiones. No desafía directamente la amenaza arancelaria enviando petróleo, pero tampoco abandona a Cuba. Envía ayuda humanitaria, algo que Estados Unidos no puede prohibir fácilmente sin parecer completamente monstruoso, y lo hace con barcos de la Armada Mexicana, una demostración de que el Estado mexicano respalda esta decisión. No es solo una iniciativa privada o de organizaciones civiles. En su conferencia de prensa, Sheinbaum fue cuidadosa en su lenguaje. Describió el papel de México como abrir las puertas para que se desarrolle el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, pero insistió en que mantener la soberanía de Cuba sería primordial entre sus prioridades. Estamos enviando diferentes formas de ayuda, diferentes formas de apoyo, dijo. Hoy llegan los barcos. Cuando regresen vamos a enviar más apoyo de diferente tipo. Es el lenguaje de alguien que está haciendo todo lo que puede dentro de las restricciones que enfrenta. Y aquí quiero hacer una observación sobre los límites del poder estadounidense que este episodio revela. Trump puede amenazar con aranceles, puede cortar el suministro de petróleo venezolano capturando a Maduro, puede presionar a México para que deje de enviar combustible, pero no puede evitar que México envíe comida, no puede evitar que otros países expresen solidaridad, no puede controlar completamente las respuestas de un mundo que tiene sus propias dinámicas e intereses. Estados Unidos ha anunciado que proporcionará $6 millones en ayuda humanitaria a Cuba, pero especificó que evitará desembolsar los fondos a través del gobierno cubano, canalizándolos en cambio a través de la Iglesia Católica. Es una cantidad irrisoria comparada con los miles de millones de dólares en daño que las sanciones causan, y la decisión de evitar al gobierno cubano es otra forma de intervención, un intento de fortalecer instituciones alternativas que podrían servir de base para un eventual cambio de régimen. La hipocresía es evidente. Estados Unidos causa una crisis humanitaria mediante sanciones y bloqueo. Luego ofrece una cantidad mínima de ayuda que no compensa ni una fracción del daño y presenta esto como generosidad mientras continúa el estrangulamiento económico. Es el equivalente de romperle las piernas a alguien y luego ofrecerle una curita. Ahora quiero ampliar el análisis para examinar lo que está ocurriendo en el hemisferio occidental en general, porque la crisis cubana no es un evento aislado, es parte de un patrón de política estadounidense que está redefiniendo las relaciones regionales. En menos de 2 meses, Trump ha capturado a Maduro en Venezuela, amenazado con intervención militar en México, Cuba y Colombia, impuesto sanciones y aranceles como herramientas de coerción y declarado que el hemisferio pertenece a Estados Unidos. Es la aplicación más agresiva de la doctrina Monroe desde las intervenciones de la Guerra Fría y está provocando reacciones en toda la región. Los países latinoamericanos observan con alarma. Si Estados Unidos puede estrangular a Cuba cortando su petróleo, ¿qué impide que haga lo mismo con cualquier país que desafíe sus intereses? Si puede capturar a Maduro en Caracas, ¿qué presidente está seguro? Si puede obligar a México a abandonar a un aliado tradicional bajo amenaza de aranceles, ¿qué país tiene verdadera soberanía? La respuesta que está emergiendo es una combinación de sumisión pragmática y resistencia simbólica. Los países hacen lo que deben hacer para evitar el castigo económico, pero buscan maneras de mantener cierta independencia. México pausa el petróleo, pero envía comida.
Colombia critica a Trump, pero eventualmente Petro va a la Casa Blanca. Brasil expresa preocupación, pero no rompe con Washington. Es una danza compleja de supervivencia bajo hegemonía. Pero también hay movimientos hacia alternativas. La diversificación de relaciones comerciales hacia China continúa. Las instituciones regionales que excluyen a Estados Unidos, aunque debilitadas, siguen existiendo. Y hay momentos como la llegada de los barcos mexicanos a La Habana que demuestran que la solidaridad sur-sur no ha muerto completamente. Déjenme ahora reflexionar sobre la historia más larga de las relaciones entre México y Cuba, porque este momento tiene raíces profundas que ayudan a explicar por qué México actúa como lo hace. México y Cuba tienen una relación especial que se remonta a más de un siglo. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, revolucionarios cubanos encontraron refugio en México. José Martí, el héroe nacional cubano, vivió y organizó en territorio mexicano. Cuando la Revolución cubana triunfó en 1959, México fue uno de los pocos países latinoamericanos que mantuvo relaciones diplomáticas con La Habana, mientras Estados Unidos imponía su embargo y organizaba invasiones. Durante toda la Guerra Fría, cuando la mayoría de los gobiernos latinoamericanos rompieron relaciones con Cuba bajo presión estadounidense, México mantuvo su embajada abierta. No porque los gobiernos mexicanos fueran comunistas, ni porque apoyaran todas las políticas cubanas, sino porque México definía su identidad nacional en parte mediante su independencia de Estados Unidos. Mantener relaciones con Cuba era una manera de decir que México tomaba sus propias decisiones en política exterior. Esta tradición tiene costos. Estados Unidos ha presionado repetidamente a México para que rompa con Cuba. Ha habido tensiones, amenazas veladas, consecuencias económicas, pero hasta ahora México ha resistido el abandono completo. Los barcos que llegaron a La Habana este jueves son la continuación de esa tradición bajo circunstancias nuevas y más difíciles. Lo que ha cambiado es la intensidad de la presión. Trump no es como presidentes estadounidenses anteriores que mantenían cierta deferencia hacia las sensibilidades latinoamericanas. Es abiertamente coercitivo usando aranceles y amenazas militares sin pretensión de diplomacia. Ante esta presión, México ha tenido que ceder más que antes, pero no ha cedido completamente, y eso es significativo. Ahora quiero proyectar hacia el futuro porque la crisis cubana está lejos de resolverse y las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses tendrán consecuencias duraderas. El escenario más probable a corto plazo es la continuación del estrangulamiento. Cuba seguirá sufriendo escasez de combustible y las consecuencias en cascada que esto produce. México y otros países enviarán ayuda humanitaria que alivia, pero no resuelve la crisis. Estados Unidos mantendrá su presión esperando que el gobierno cubano colapse o haga concesiones inaceptables. Hay quienes en Washington esperan que la crisis provoque protestas masivas que derroquen al gobierno. Es la lógica del cambio de régimen mediante la asfixia económica, hacer la vida tan miserable que la población se rebele contra sus propios líderes. Esta estrategia ha fracasado durante más de 60 años en Cuba, pero sus proponentes nunca pierden la fe. El gobierno cubano, por su parte, está implementando medidas de supervivencia, racionamiento, reducción de consumo estatal, movilización de recursos internos. Cuba tiene experiencia en crisis. El periodo especial de los años 90, cuando el colapso soviético cortó el sustento de la isla, fue devastador, pero no terminal. El pueblo cubano desarrolló resiliencia y capacidad de adaptación que ahora está siendo puesta a prueba nuevamente. Existe la posibilidad de que Trump eventualmente negocie con Cuba, como ha sugerido en algunos momentos. Ha dicho que está en conversaciones con el liderazgo cubano para ver qué pasa.
pero las condiciones que probablemente exigiría cambios políticos fundamentales, acceso para empresas estadounidenses, alineamiento con Washington, son inaceptables para el gobierno cubano. Cualquier acuerdo real requeriría compromisos de ambos lados que actualmente parecen imposibles. Y luego está la dimensión humanitaria que debería importar independientemente de la política. 11 millones de personas están sufriendo. Niños, ancianos, enfermos, personas que no tienen poder sobre las decisiones que determinan su destino. El derecho internacional establece que las poblaciones civiles no deben ser castigadas por las acciones de sus gobiernos. Las sanciones que causan crisis humanitarias violan principios fundamentales que supuestamente definen el orden internacional, pero estos principios importan poco cuando quien los viola es la potencia hegemónica. Estados Unidos ha mantenido su embargo contra Cuba durante más de 6 décadas, a pesar de condenas casi unánimes en la Asamblea General de las Naciones Unidas año tras año. La ley internacional aparentemente solo aplica a quienes no tienen poder para ignorarla. Déjenme cerrar con una reflexión sobre lo que los barcos mexicanos en el puerto de La Habana nos enseñan sobre la naturaleza del poder y la solidaridad en nuestro mundo. El poder tiene muchas formas. Estados Unidos tiene el poder de estrangular economías, capturar presidentes, amenazar con aranceles y bombas. Es el poder bruto del imperio, el poder que viene de tener la economía más grande, el ejército más fuerte, la moneda de reserva global. Es un poder que puede causar enorme sufrimiento y forzar sumisión. Pero hay otros tipos de poder que el imperio no puede controlar completamente. El poder de la solidaridad, que hace que México envíe barcos con comida aunque no pueda enviar petróleo. El poder de la resistencia, que permite a Cuba sobrevivir década tras década de bloqueo. El poder del ejemplo, que muestra al mundo que es posible desafiar la hegemonía, aunque sea de maneras limitadas. Los cubanos que observaron la llegada de los barcos mexicanos desde el malecón no están ilusos sobre sus circunstancias. Saben que la leche en polvo y los frijoles no resuelven la crisis del combustible. Saben que el sufrimiento continuará, pero también saben que no están completamente abandonados, que hay otros pueblos que se preocupan por su destino, que la solidaridad internacional, aunque imperfecta y limitada, existe. México no nos ha abandonado, dijo Ediberto Rodríguez. Incluso con la presión de una superpotencia global, no tuvieron miedo. Hay algo profundamente humano en esa declaración, el reconocimiento de que en un mundo de poderes aplastantes, los gestos de apoyo importan, que la valentía de ayudar a pesar de las consecuencias merece reconocimiento, que la humanidad compartida puede expresarse incluso cuando las estructuras de poder hacen todo lo posible por aplastarla. Los barcos regresarán a Veracruz, se cargarán con más ayuda, volverán a cruzar el Golfo de México hacia La Habana, y cada viaje será una pequeña victoria contra la lógica del aislamiento y el castigo que Estados Unidos busca imponer. No una victoria que cambie el equilibrio de poder, pero sí una victoria que afirma valores que trascienden ese poder. La historia del hemisferio occidental está llena de momentos como este, momentos donde países más pequeños encontraron maneras de resistir, de ayudarse mutuamente, de mantener dignidad frente a la hegemonía. Esos momentos no siempre cambiaron los resultados inmediatos, pero construyeron tradiciones de solidaridad que persisten y que eventualmente pueden formar la base de alternativas más profundas. Lo que estamos presenciando en La Habana es uno de esos momentos. Puede que no sea suficiente, probablemente no lo es, pero es algo. Y en un mundo donde el poder imperial busca la sumisión total, algo es mejor que nada. Manténganse informados.
Manténganse críticos y nunca olviden que detrás de las estadísticas y las políticas hay seres humanos cuyas vidas están en juego. Nos vemos en el próximo análisis.